Bueno, mis hermanos, vamos a continuar, sea aquí o si nos toca no estar, vamos a continuar ahora sí y terminar con Colosenses. Hoy estamos en Colosenses 3 y ahí vamos a seguir. Si recuerdas del libro de Colosenses, ha estado tratando el mismo tema, solamente lo va llamando como que de diferentes formas, ¿no? Pero está hablando de lo mismo. Por ejemplo, en el 3:1 nos dice que si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Está como diciendo, si es cierto que eres converso, si es cierto que eres cristiano, si es cierto que naciste en Cristo, que resucitaste con Cristo, pues tienes que buscar las cosas de arriba. Esto es así, no es a lo mejor, no es que algunos sí y otros no. Y hablando de lo que orábamos ahorita, eso es lo que nos corresponde, mi hermano. En medio de una pandemia, en medio de noticias que parecen malas, luego de repente parecerán buenas, luego de repente el pico se alcanzará por fin y luego la curva se aplanará, cualquier cosa que signifiquen esas cosas, ¿verdad? Eso no es importante para nosotros. El cristiano tiene que aprender a vivir por encima de esas cosas. Ojo, no estoy diciendo que el coronavirus no nos puede alcanzar, mi hermano. El coronavirus puede estar hoy aquí y salir todos contagiados. Pero el cristiano vive por encima de esas cosas. El cristiano busca las cosas de arriba. Y en tiempos como estos que se vuelve más difícil, con más ganas, hermano. Con más ganas, cuando el mundo arrecia en sus noticias, que no es que el mundo quiere hacernos daño, hermano, no es una conspiración, no, el virus es real, las cifras son reales, pero el cristiano no vive conforme a esas cifras. El cristiano vive buscando las cosas de arriba, y es lo que trata todo Colosenses 3, y te digo, yo creo que nos cae como anillo al dedo ver con los Colosenses 3. Te digo, habla de lo mismo de varias formas. Por ejemplo, en el 3:5 nos lo dice lo mismo de otra forma. Nos dice que tenemos que hacer morir lo terrenal en nosotros. Es lo mismo, ¿sí? No tenemos que alimentar la carne, no tenemos que alimentar lo mundano, no tenemos que alimentar esos miedos. Se trata de hacer morir lo terrenal, los miedos terrenales, los intereses terrenales, los gustos terrenales, los proyectos terrenales. Todo eso, el caminar cristiano es un irlos haciendo morir, paso a paso, ¿sí? ¿Para qué? Para que pueda vivir lo espiritual. Cuando hemos hablado de esto, hemos dicho lo terrenal, es decir, la carne en nosotros. Como la Biblia nos manda, nuestro Señor nos manda a hacerla morir, que es matarla, ¿ok? Por lo regular se mata de hambre. ¿A qué me refiero? Es decir, dejando de alimentar la carne, dejando de alimentar los miedos, dejando de alimentar lo terrenal, se va a ir muriendo de hambre porque la dejas de alimentar, ¿ok? Y empieza a vivir el espíritu, lo espiritual. Nos dijo luego, que es donde estuvimos el domingo pasado, en Colosenses 3:12, que te repito, está hablando exactamente de lo mismo. Ahora nos dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, que sigue siendo exactamente lo mismo. Vestíos como escogidos de Dios, vestidos de Jesucristo, haz morir lo terrenal. Es decir, vístete de Cristo, haz morir lo terrenal. Es lo mismo de pon la mirada en las cosas de arriba, ¿sí? Vístete de Cristo, pon la mirada en las cosas de arriba. De eso se trata la vida cristiana. Ahí nos quedamos la semana pasada. De esto se trata el caminar cristiano, de ir vistiéndonos como Cristo, de ir siendo como Cristo. El caminar cristiano no es seguir siendo igual, pero ahora Cristo me alimenta la carne. Imagínate, hay cierto cristianismo que así se maneja. Cristo te va a dar dinero, Cristo te va a dar, Cristo te va a alimentar tu carne. No, Cristo quiere que muera tu carne.
Cristo quiere matar tu carne. Se oye eso duro y a veces no lo entendemos. ¿Qué quiere? Cuando decimos a veces, sino, es que Cristo quiere entrar en tu corazón y eso. No, Cristo quiere matar tu corazón. Nada tiene bueno. Y la vida cristiana es nosotros ayudándole, ¿sí? Acuérdate que el Espíritu está en nosotros. Y la vida cristiana, por ponerte un ejemplo acá de nosotros, es ¿cómo se mata? Entre dos. ¿Te acuerdas como, yo no sé, los que se peleaban de pequeños o medianos o grandes, no sé? Pero cuando eran dos decía, yo lo agarro y tú le pegas, ¿no? Eso es lo que hacemos. El espíritu o el espíritu lo agarra y yo le pego a mi carne, o yo lo agarro y mejor tú pegas al espíritu porque pegas, pero es un trabajo de dos. Sí, el espíritu y nosotros, ¿contra quién? Contra nuestra carne, contra lo terrenal en nosotros. Así es la vida cristiana. Y todo eso nos lo ha dicho solo de diferentes formas. Y una fue esta que vimos la semana pasada: vístanse de Cristo, vestíos. Esa es una forma de decir lo mismo que estamos hablando. De eso se trata toda la vida. Ayer comenzamos nuestro curso para obreros, ¿te acuerdas? Y de esto se trata el curso también, ¿sí? Debemos ser maestros. ¿Por qué? Porque Cristo era un maestro. Pero no, lo importante no es que Él era maestro y nosotros debemos de... No, sino, ¿por qué era Él un maestro? Porque en Él había amor, misericordia, compasión, humildad. Entonces, nosotros debemos serlo. ¿Por qué? Porque debemos de tener amor, misericordia, compasión, humildad. Es decir, debemos ser como Cristo. Leíamos ayer Marcos 6:34. Marcos 6:34, que dice que Jesús salió, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Tuvo compasión y veíamos, ¿y qué es lo que hizo? Comenzó a enseñarles, porque esa es la misericordia, porque eso es lo que ocupa a la gente. Esa es la misericordia, misericordia espiritual. ¿Sabes por qué el curso fue en este momento, en esta fecha? Porque viene de nuestro estudio de Colosenses. Lo que hemos visto en Colosenses ha ido mucho en este tenor. Desde Colosenses 2, por ejemplo, cuando leíamos, quiero que sepas cuán lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, decía Pablo, y por los que nunca han visto mi rostro. Es Pablo luchando espiritualmente por alguien, luchando porque conozcan la palabra. Dice ahí en el 2:2, para que sean consolados sus corazones, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Eso es lo que Pablo deseaba, dar a las personas. Y eso es lo que nosotros debemos desear, dar a conocer la palabra de Dios. Pero para eso tenemos que prepararnos. Casualmente, y digo casualmente sabiendo que no es así, luego suspendimos y fuimos a Nehemías, ¿te acuerdas? Y en Nehemías se ve lo mismo. ¿Te acuerdas? Un varón que cuando le dicen que el pueblo está en ruinas, no dice, bueno, pues Dios que los ayude, bueno, oraremos por él, bueno, ¿qué hacemos? ¿Juntamos víveres y los mandamos? No, sino un varón que dice, yo tengo que ir a reconstruir, yo tengo que ir a mover al pueblo, yo tengo que ir, y eso es lo que tenemos que tener, eso es de lo que Colosenses ha hablado, ¿okay? Nehemías también nos habló de eso, y eso es ser como Cristo, eso es ser como Cristo, y de eso se trata el caminar cristiano, de ir adquiriendo los sentimientos de Cristo. La tristeza, ¿por qué se entristecía Cristo? ¿Te acuerdas que leíamos cuando se paró a la orilla de Jerusalén y lloró? Oh Jerusalén, ¿cuántas veces he querido juntarlos? ¿Alguna vez hemos llorado así? Pablo, ¿te acuerdas cuando oraba por su pueblo Israel y decía, yo mismo quisiera ser anatema, pero que ellos fueran salvos? Y ese es el sentir que Pablo sí adquirió, que era el sentir de Cristo. Y eso es lo que tenemos que saber, hermanos,
El caminar cristiano se trata de ser como Cristo. Ese es un caminar. ¿Y cuánto dura? Dura toda la vida hasta que el Señor te llame. Pero de eso se trata, de ser como Cristo. ¿Okay? Y eso sí quisiera que se nos grabara. Si ser cristiano no es ir a la iglesia. Ser cristiano no es una religión. Ser cristiano es algo que pasa adentro de nosotros. ¿Qué pasa adentro? Que nos vamos convirtiendo en Cristo, ¿sí? Vamos adquiriendo su carácter, sus gustos, su tristeza. Nos duele lo que a Él le dolía, nos alegra lo que a Él le alegra, y vivimos como Cristo. Y ese ser como Cristo, ahí donde nos quedamos en Colosenses 3:12, en el vestíos, ahí vamos a seguir hoy. Si te fijas ahí mismo, habla después de algunos atributos. Y es que ser como Cristo, hablamos de eso, mi hermano, de que Cristo tiene algunos atributos. Y nosotros debemos de tener esos atributos en nosotros. Sabiendo que cuando hablamos de esto, si te acuerdas, hablar de Cristo es hablar de Dios. Y claro que tiene algunos atributos que no son comunicables. Es decir, Dios, Cristo, tiene atributos que le pertenecen a Él. Eso no se los da a nadie. Ahí es donde a veces nos equivocamos la gente cuando, oye, si soy como Cristo, entonces yo tengo autoridad, ¿no?, para echar demonios y esas cosas. No se nos dio. Esos atributos no se nos dieron. No somos omnipresentes. Yo no soy omnipresente, no soy omnipotente, porque Dios tiene atributos que no son comunicables. Entonces tenemos que entender bien qué es ser como Cristo. Por ser como Cristo es ser como Dios. Estamos llamados a ser como Dios. Pero ahí es donde no tenemos que confundirnos. Entonces eres Dios. Has oído también es que, bueno, somos diositos, ¿no? Entonces no puedo hacer un mundote, pero a lo mejor puedo hacer un mundito de plastilina o no sé. Hay que entenderlo bien. Ser como Dios, pero solamente en los atributos que Él quiso compartirnos, que son los más importantes, que son los del carácter. Tener el carácter de Dios. Y te digo, si te fijas ahí donde estamos, en el 3:12, ahí habla mucho de estos atributos. Nos dijo en el 3:12 de Colosenses: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. ¿Okay? Y luego empieza con los atributos. El primero que dice es de entrañable misericordia. Vamos a tratar de ver algunos más rápido que otros. Algunos los vimos ayer, como este de misericordia, ¿te acuerdas? Entonces vamos a correr sobre algunos, sobre otros vamos a detenernos un poco. Al ver los atributos, lo que estamos viendo es cómo debemos de ser nosotros, ¿sí? Lo que Dios quiere. Para ponértelo de otra forma, al ver los atributos nos está diciendo, cuando nos dijo vístanse de Cristo, nos está dando cuáles son las características de este vestido que el Señor quiere que nos pongamos. Y la primera es la misericordia. La misericordia, bueno sería que los fuera separando por ahí. La misericordia es hermanita de la compasión, ¿te acuerdas? Parecen sinónimos, pero no lo son. Compasión es sentir que las entrañas anhelan algo. La palabra es com y pasión, una palabra compuesta. Com significa al lado de, y pasión significa sufrir. Eso es lo que significa compasión. Sufrir con alguien. Es decir, cuando alguien se duele, yo me duelo igual que él. Me compadezco. ¿Sí? Esa es la compasión. Y la misericordia, te digo, parecen hermanitas, pero no lo son. Porque compasión es solo cuando lo siento. ¿Sí? Compasión es, cuando, te decía ayer, cuando vemos al niño de Teletón y ¡ay, pobrecito! Esa es la compasión. Pero la misericordia es cuando actúo. La misericordia es cuando levanto el teléfono y dono, o dono una silla de ruedas. Esa es la misericordia. ¿Sí? La misericordia es la acción, la compasión es el sentir.
deben de ir juntos siempre, porque la misericordia va precedida de compasión por lo regular. Lo que trataremos de ver de cada atributo, hermano, para verlo diferente a lo de ayer y no repetir, y yo creo que así deberíamos de ver cada atributo que el Señor quiere comunicarnos, es decir, que quiere heredarnos, que quiere transmitirnos, es, por ejemplo, hablando de misericordia, ir a la Biblia y ver cómo Dios es misericordioso. Segundo, ir a la Biblia y ver cómo Jesús es misericordioso, porque Jesús lo que hizo es acercarnos a Dios. Leíamos en Colosenses 1 que Él es la imagen del Dios invisible, ¿te acuerdas? Él vino a mostrar cómo es Dios. Por si alguno no lo había entendido todavía en el pasado, se nos para en persona Dios y con sus atributos nos dice cómo es Dios. Es decir, no hay ningún atributo de Cristo que no sea de Dios también. Muchos por eso a veces se confunden, pensando que es diferente. No, por ejemplo, hay quien ve al Dios del Antiguo Testamento y hasta lo separan así. Aquel era bien sanguinario y todo, ¿no? Y este Cristo, no, este es el bonachón. Pues nomás te hace falta ir a Apocalipsis, ¿no? A verlo cuando regresa, porque es ese Cristo el que va a despanzurrar a todos, ¿verdad? Entonces, es el mismo Dios. Entonces lo único que haremos con cada atributo, ver cómo el Antiguo Testamento dice que Dios, por ejemplo, es compasivo, ver cómo el Nuevo Testamento dice que Jesús es compasivo, ver cómo se nos manda luego a nosotros ser compasivos. Pero yo creo que lo mejor del estudio de cada atributo es, oye, ¿por qué me manda a ser compasivo? Porque Él ya fue compasivo conmigo. ¿Okay? Eso es lo más importante, que lo que se nos manda a hacer es porque Él ya lo hizo con nosotros. ¿Sí? Empecemos por este y vayamos a lo mejor un poco rápido. La Biblia enseña que Dios es misericordioso. Hay muchísimos pasajes en el Antiguo Testamento, pero por ejemplo, en Deuteronomio 4:31, porque Dios misericordioso es Jehová, no te dejará, no te destruirá, no se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Entonces ahí al hacerlo, tú ya lo ves puesto en letra. Puedes leer más la Biblia y ver efectivamente, puedes ver cuánta misericordia derramó este Dios para su pueblo Israel. Perdón tras perdón, perdón tras perdón. ¿Ok? Luego llegamos al Nuevo Testamento y vemos a Jesús. Jesús en persona. Es tan importante estudiar la persona de Jesús, un evangelio de corrido, hermano, porque estás estudiando, es como tu espejo, ¿sí? No es lo mismo ver en el Antiguo Testamento, claro que ves y lees cómo Dios perdonaba al pueblo de Israel vez tras vez, sí, pero no es lo mismo porque estás viendo al pueblo de Israel fallar aquí, a Dios estar en las alturas, bueno, cuando habitó el templo y eso, y le aplicaba misericordia. Pero no es lo mismo cuando viene Cristo, porque cuando viene Cristo se nos convierte en una persona llena de misericordia. Y entonces Él es la imagen del Dios invisible. Quiere decir eso, que Dios se nos hizo persona. Imagínate que no viene Cristo, hermano, o que estás en los tiempos cuando Él no había venido, y Dios es misericordioso con su pueblo, y luego nos dice, y quiero que tú seas misericordioso. Pues está perfecto, pero me falta algo, me falta alguien. O sea, ¿cómo lo hago? Y en eso viene Cristo, se hace persona, y por eso dice en la carta de Pedro, Él vino para seguir sus pisadas. Es decir, yo hombre, nosotros como personas, ahora tenemos una persona a quien imitar, ¿sí? No un Dios lejano en el cielo, un Dios que se hizo hombre, y Él es nuestro ejemplo, ¿sí? Ya Dios dice, yo creo que ya más que esto no puedo hacer, ¿verdad? O sea, ¿qué más quieren que haga? Me dice, hombre, viví para que ustedes vivan como yo vivo. ¿Ok? Y entonces ese es el estudio de Cristo. Cuando tú ves a Cristo, lo que no debe de ser, hermano, es solo verso.
Sí, por ejemplo, si vamos a Marcos 1:40. Vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Entonces, cuando estudiamos a Cristo, hermano, esto debe ser diferente en nosotros. Esta es una persona que hay que ver. Es decir, este no es bueno, ya palomiemos, también la Biblia enseña que Cristo es misericordioso. No, cuando estudiamos a Cristo tienes que verlo como si lo estuvieras viviendo, hermano. ¿Sí? Está un leproso, pues era la enfermedad más terrible, era la más contagiosa. Hermano, el coronavirus no tiene nada que ver con esto. ¿Sí? Y está leproso y viene y se acerca, y todos te tienen que hacer para atrás. De hecho, el varón tenía que acercarse, le estaba prohibido acercarse a una persona, como hoy creo que hicieron delito, ¿no? Cuando un contagiado sale, bueno, él estaba prohibido, tenía que andar gritando: leproso, inmundo, inmundo, y entonces los demás ya lo oían y pues, pásale don inmundo, no es que váyase por allá, ¿no? Él tenía que andar así. Y desobedeció la ley de los hombres y se acercó a Cristo, leproso. Y entonces tienes que ver a Cristo, y tienes que ver a Cristo que no le tiene miedo a la lepra, hermano, que al contrario sabe que tiene que acercarse al leproso. Si no, ¿de qué se trata el cristianismo? Si no se trata de irnos a esconder, se trata de que si el domingo no estamos aquí, el Señor nos quiere tocando leprosos, hermano. El Señor no nos manda a tenerle miedo a la lepra ni al coronavirus. Ese es cuando tienes que ver a Cristo. ¿Sí? Y eso es lo que orábamos al principio, escuchar a Dios. Si el Señor nos cierra aquí, ¿qué es? El Señor te quiere guardar del coronavirus. No tiene intenciones de eso. Oye, si tú nomás piensa aquí. Las cifras crecieron. Se están enfermando 700, creo que al día. Solamente tienes más personas a quien acercarte. Solamente tienes más leprosos a quien acercarte. ¿Sabes? Solamente quiere decir que esto cada vez va a estar más cerca de nosotros. ¿Te acuerdas cuando decíamos, ¿alguien ha visto a alguien? No, yo no creo que sea el virus. Bueno, lo que dice el Señor es, bueno, prepárate porque vas a tener a alguien cercano a ti. ¿Y qué vamos a hacer? Ser como Cristo. ¿Sí me entiendes? Por eso hay que escuchar a Dios. Cuando si nos va a mandar a casa, y no solo nos va a mandar, hermano, si esto se aumenta, quiere decir que ahora sí vas a tener a alguien infectado cerca. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué haremos? Lo guardamos, lo encerramos, le quemamos su ropa. Y hay que ser como Cristo. Hay que ser como Cristo. Con qué ternura lo ha de ver agarrado. Y cuando Él le dice, yo sé quién eres. Y esa es la pregunta, ¿y tú sabes quién es Él? Este leproso sí sabía. ¿Sabes qué? Yo sé que si quieres puedes sanarme. ¿Sabes qué le está diciendo? Yo sé que si quieres el coronavirus a mí no me toca. Él sabía quién era Cristo. La pregunta es si tú y yo sabemos quién es Cristo. Esa es la pregunta importante. Y debemos de saberlo, ¿por qué? Porque se nos manda ser como Él. Y la primera característica de Cristo era la misericordia. Dijo, yo sé que si quieres puedes sanarme. ¿Sí? Y dijo, quiero. Sí quiero, ¿cómo no voy a querer? Quiero, sea sano. Y fue sano. Oye, pero era la lepra no se curaba. Ah, sí, hermano, pero estamos hablando de Dios en la tierra. No, pero ¿a poco nomás así, hermano? Quiero, ser sano, ya. Oye, no le dijo al demonio de la lepra, sales y te echo, no. Me dijo, sí quiero, ser sano, ya. ¿Por qué? Porque cuando Él quiera que el coronavirus te toque, te va a tocar. Te va a decir, hijo, ¿sí? Para que tu corazón no se exalte sobremanera, como le dijo a Pablo, necesito mandarle un aguijón en la carne y te lo mandará.
Y a la hora que tú entiendas que el aguijón viene por algo, él va a decir, ya entendió mi hijo, así, bueno, quiero ser sano y ya. No importan cifras, no importan si los hospitales se llenan, no importan, mi hermano. Y lo único que importa, eso es lo que hablamos. Nosotros no nos movemos en ese nivel. Nosotros estamos por encima de ese nivel. Lo que buscamos es ser como Cristo. Ok, en ese nivel, cuando el mundo se asusta, cuando el mundo se infecta, cuando el mundo puede infectarte a ti, nosotros somos Cristo. A eso estamos llamados, ¿sí? Y lo que yo quisiera que hoy nos llevemos, vamos a hablar de cosas sí va a ser un poquito triste, porque vamos a ver a Cristo, vamos a ver que tenemos que ser como Cristo, y nos vamos a ver que estamos muy lejos de ser como Cristo. Pero nos debemos de alegrar de que no depende de nosotros, de que es la promesa del Padre, de que el Espíritu, como decíamos, está dentro, trabajando, y el Espíritu quiere hacernos como Cristo. Solamente está diciendo, ya lo agarré, pégale. Es entre dos, yo lo agarro, tú le pegas. Y él ya tiene agarrado y dice, pégale a la carne, haz morir lo terrenal. Saca eso, perdona, sé misericordioso, sal, predica, abraza, aún el que esté infectado, abrázalo, no tengas miedo, no tengas miedo. Solo hay que ser como Cristo. Y bueno, avanzaremos en más atributos, ¿no? Pero este de Cristo es maravilloso, hermano. Es decir, tú puedes ir viendo a Cristo caminar y, hermano, lo que de él salía era misericordia. No, le trajeron un paralítico, lo metieron por el techo y lo levantó. Pero ojo, porque la misericordia de Dios es completa. Primero le dijo, tus pecados te son perdonados. Esa es la mayor misericordia de Dios, la salvación. Y nosotros debemos de entender eso, ¿sí? Debemos de entender eso. Cuando digo, oye, acércate al que sea, no pasa nada. Pero nos acercamos a buscar su salvación, porque esa es la misericordia. No nos preocupa, hermano, no debería de preocuparnos tanto muerto que está habiendo en Monterrey y en México. Eso no debería de preocuparnos, ¿sabes? Debería de preocuparnos cuántos están yendo sin haber escuchado el Evangelio, ¿sí? Porque esa era tarea tuya y mía, ¿sí? Y por andar encerrados y con miedo, ¿cuánta gente está muriendo sin haber escuchado el Evangelio? Y Dios quiere y no nos lo reclame a nosotros. Dios quiere y no sea alguien que un día tuvimos a mano, que sea nuestro jefe, que lo veíamos todos los días. No, pero aquí es trabajo. Que no sea nuestro vecino, que veíamos todos los días, pero no, esto no es ser cristiano. Yo soy cristiano y voy a la iglesia. Y que Dios nos reclame, porque eso dice la Biblia, ¿te acuerdas? La sangre de ellos puede ser. Eso es lo que debería de preocuparnos, hermano. No que se estén muere, sino cuánto, la mayoría se está muriendo sin conocer a Cristo. Y entonces ahí sí es reclamo para ti, para mí. ¿Y qué hemos hecho? Y no solo qué hemos hecho, ¿qué vamos a hacer? Porque esto no va a terminar, hermano. ¿Qué vamos a seguir haciendo? ¿Nos iremos a esconder? ¿Nos iremos a guardar? ¿O por fin viviremos como Cristo? Porque esa es la misericordia, hermano. Esa es la misericordia. Nosotros sabemos algo que ellos no saben, ¿sí? Es decir, el que se infecta o hasta el que no está infectado está muy asustado. Pero nosotros sabemos lo que decía Cristo: no temas a los que matan el cuerpo. Ese no es tu mal no es el coronavirus, ni el cáncer, ni es tu mal, es el pecado. Tú no necesitas, hoy el mundo cree que necesita la vacuna contra el coronavirus. No, el mundo ocupa el Evangelio. Pero eso lo sabemos nosotros, unos muy pocos escogidos. Son los que al Señor se lo reveló, pero no se lo reveló como decíamos ayer, para irse a su casa a esconder. No, se los dio para ir a buscar a esos que no lo saben. Ellos tienen derecho a tener miedo porque no lo saben.
Ellos creen que la muerte es lo peor. Nosotros no creemos eso, o yo creo que no lo creemos, ¿no? Para el cristiano el morir es Cristo, el morir es ganancia, el morir es ir a ver a su Señor, el morir es lo mejor que le podría pasar. Entonces, esa es la diferencia, mi hermano, ¿sí? Ser como Cristo. Ves a Cristo caminar y lo ves derramando misericordia, derramando misericordia. Un ciego y le está grite y grite, Señor, Señor, le dice, cállate ya, deja de molestar. Y a él nada le molestaba, ¿no? O sea, les dice, ¿por qué lo callan? Tráiganmelo para acá. Es decir, los varones, y a veces en eso nos equivocamos, que le están gritando, hijo de David, hijo, deja al maestro. Y el maestro dice, ¿cómo que deja al maestro? Tú eres discípulo mío, tú deberías de haberte acercado. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres del maestro? O no lo molestes a él, moléstame a mí. Oye, quiero sanar. Ah, bueno, eso no lo puedo hacer, maestro. Yo no me imagino a aquellos 12 discípulos, pero porque eran como nosotros todavía, hermano. Estaban siendo transformados. Pero ¿te acuerdas que no dejaban ni acercarse a los niños? Eso yo creo que nos sirve nada más para que no te eches para atrás, ¿sí? El Señor no sé por qué cosa escoge gente tan burrita así como nosotros. O sea, tenemos mucha esperanza. Ellos creían que aquel que gritaba, hijo de David, llame, déjalo, mi maestro y yo vamos acá. Y el Señor dice, ¿cómo que lo callas? Ve a ver qué quiere, ve y practica la misericordia. Y estaba el Señor predicando y los niños grite y grite y brinque y brinque. Y yo escuchaba pastor que callen a sus niños, por favor. ¿Qué tienes? Y Jesús dice, ¿qué tienes? ¿Qué les pasa? Son niños, déjenlos que se acerquen, déjenlos que jueguen, dejen que brinquen. Son niños, o sea, ¿qué les pasa? Pero eso es solo para tu esperanza y la mía, que el Señor se escogió gente tan burritos como tú y como yo, que no lo entendían, ¿no? Y nuestra esperanza es la misma de ellos, hermano. Tú ves a Cristo muriendo, a Cristo ascendiendo, y ellos todavía no entendían ni jota. Ni jota, Pedro ya andaba ya pescando y los demás con él, y todo, el Señor resucitado nomás, no les dijo nada, dijo, esperen aquí la promesa del Padre, que habla, quién sabe qué será, hasta que vino el Espíritu Santo, y entendieron todo. Bueno, ese espíritu que ellos no tenían, lo tenemos nosotros. Burritos como ellos, pero con el Espíritu Santo como ellos lo tuvieron después. Y el Espíritu es el Espíritu de Cristo, el que nos va a ir haciendo como Cristo. Pero esa es la principal característica de nuestro Señor. Ese es nuestro gran Dios. Y entonces a nosotros se nos pide ser como Él. Ahorita que estamos en Colosenses 3, de entrañable misericordia. En Efesios 4:32. Efesios 4:32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos y perdonándoos unos a otros. Eso es lo que el Señor nos manda. No sé si veas los atributos de Él. Cuando lo vemos en el Antiguo Testamento nos puede parecer lejano, pero el Antiguo nos va a enseñar que Dios es misericordioso. Lo que hace Cristo es hacerlo tan cercano, ¿sí? La misericordia de Cristo. No es tan cercano que lo que debemos de buscar, esto no está en la Biblia ya, ¿ok? Lo que debemos de buscar es eso, cómo ha sido vivo en nosotros. La misericordia de Dios, ¿sí? Cuando Él te perdonó. La misericordia de Dios, lo que orábamos al principio, en cada plato de comida que tuvimos esta semana. La misericordia de Dios en cada milagro que nos ha hecho de salud. La misericordia. Entonces, te digo, esa tercera parte es la que nos hace falta ver y no perder de vista. Porque vamos a ver que Dios es misericordioso. Vamos a ver que Jesús nos lo acerca tanto, tan cercano que es misericordioso, pero vamos a tener que ver que Él fue misericordioso con nosotros. ¿Por qué? Para que cuando Él nos diga, sean misericordiosos, no se nos haga pesado, no se nos haga, ¿yo por qué? ¿Cómo que por qué? Porque yo fui misericordioso contigo.
No solo fui, soy misericordioso contigo. ¿Sí? Es decir, Dios solo nos pide que hagamos lo que Él hizo con nosotros. Dice la Biblia que hoy lo amamos, pero porque Él nos amó primero. Él nos pide que seamos como Él. Yo creo que esto lo va a entender mejor. Él nos pide que seamos como Él, pero no como Él fue con el leproso, como Él fue con nosotros. Él dice, la misericordia que yo te di, quiero que tú la extiendas. Y así es con cada atributo de Dios. Solamente, yo quiero ser misericordioso porque tú fuiste misericordioso. Y ahí es donde entra el estudio de Cristo. ¿De qué tamaño quieres que sea? Y ves a Cristo y ves que derramaba misericordia. A cada paso derramaba misericordia. Entonces nosotros debemos ser compasivos y misericordiosos. Dice Romanos 12:5. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Tener el mismo sentir unos con otros. Eso es lo que Dios nos pide. Compasión, sentir. Cuando alguien está enfermo, sentir su tristeza. Cuando alguien está en duelo, sentir su duelo. Y no solo la compasión, sino la misericordia. Hacer algo por aliviar aquello. Dice en 1 Corintios 12:26. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. 1 Corintios 12:26. Y eso es lo que el Señor sentía. Si un hermano no tiene trabajo, nos sufrimos con él y procuramos ayudarle. Cuando un hermano está triste o deprimido, o lo que no decimos, la depresión no existe. No, nos dolemos con él y vemos cómo ayudarlo. Cuando alguien tiene algún problema con su hija, oye, fíjate que mi hija se me fue de la casa, nos dolemos con él y vemos cómo ayudarlo. Esa es la compasión que practicaba nuestro Señor. Pero la mayor misericordia que necesita la gente, los que no tienen a Cristo, eso tenemos que entenderlo. La mayor misericordia siempre, es decir, no sé, yo tengo a mi primo y su hija se fue de la casa y mi primo está muy triste. Bueno, me manda el Señor tener misericordia. Pero tener misericordia es ayudarlo. Sí, vamos a poner el reporte, vamos a imprimir, vamos a publicar, vamos a la policía, te llevo. Pero yo sé que mi primo necesita un grado mayor de misericordia. Y ese tipo de misericordia me tiene que llevar al otro. A tarde que temprano, cuando yo ya haya gastado mi cuerpo con él y estemos los dos en su casa y él esté triste llorando, ¿y qué va a hacer de mi hijo? Y yo me di un tiempito ¿Y no has pensado en que Dios tiene control, primo? ¿Y no has pensado en que Dios lo está permitiendo por algo? Es decir, esa es la mayor misericordia que debemos de entender, hermano. Es decir, nosotros somos misericordiosos porque lo sentimos, pero sabemos que la mayor misericordia que necesitan es conocer de Dios. Y no quiere decir que mi primo, porque a lo mejor aquí algunos nos volvemos religiosos, ¿no? Mi primo doliéndose porque su hija se le fue y tú, eso no importa, primo, pues es tu pecado, ¿verdad? Es porque eres... Muchos así lo hacen. No, tienes que tener misericordia. Está dolido, perdió a su hija. Ayúdalo, sé como Cristo, para que a la hora que ya gastaste tu cuerpo, ya gastaste tu fuerza, tu dinero en ir a la policía, en poner pósters y todo, y ya cuando estén exhaustos, ahora sí le digo, pero vamos a acercarnos a Dios, primo. Ya hicimos todo lo demás, vamos a hacer esto. Mira, es que el Señor es así, el Señor es asá. Y le hemos fallado. No le has fallado, le hemos fallado tú y yo, primo. ¿Qué tal si nos arrepentimos? ¿Qué tal si oramos? ¿Qué tal si... Y llevamos la misericordia al nivel que Dios quiere. Al nivel que Él también tenía, porque
Porque ahorita que leíamos, no sé, si tú lees a la mujer que tocó el manto, la Biblia dice que primero le dijo, tu fe te ha salvado. Y después le dijo, y ahora queda sana de tu azote. Esa es la misericordia de Cristo. Al paralítico que le bajaron por el techo, le pasó lo mismo. Lo bajaron por el techo y le dijo, tu fe te ha salvado. Y ya, el tipo se podía ir paralítico otra vez, porque eso es lo mejor que podemos recibir, la misericordia de Dios. No se ve en Cristo intención de sanarlo, hasta que escuchó a los fariseos, que dijeron, ¿y este quién se cree? Le perdonó los pecados. Los pecados solo los perdona Dios. Y Cristo dijo, ¿quieren ver quién soy? Bueno, entonces levanta tu camilla y anda. Y eso fue lo que hizo nuestro Señor. Y esa es la misericordia de Dios. La misericordia es, nosotros la llevamos al grado mayor, pero pasando por lo que la gente está sintiendo. Porque eso es compasión. Junto con Él, pasión, sufrir junto con Él. Sentimos lo que Él, pero hay algo que Él no sabe, lo que dice la Biblia, ¿ok? Que de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si al final se va a perder su alma. Y llevamos la compasión al grado que Dios la quiere, ¿ok? Pero eso es lo que es. Y cada paso de cada atributo nos tiene que servir para ir viendo la imagen de nuestro Señor, para ir viendo y a lo mejor ver lo lejos que estamos. Está bien, si eso no es malo, estar bien, ver lo lejos que estamos, pero saber hacia dónde vamos, saber lo que Él pide de nosotros. Dice en 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. El ejercicio que hoy estamos empezando es esto, hermano. ¿Sabes qué es? Que estamos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, es decir, sus atributos. Y los vemos y tenemos que verlos como aquello en lo que estamos siendo transformados. Eso es cuando leemos a Cristo, cuando vemos a Cristo en la Biblia. Esa es su misericordia. El segundo atributo que vemos ahí en el 3:12 de Colosenses, en el orden que están escritos, es la benignidad. La benignidad. La benignidad es, hermanita, ahora de el amor. Benignidad pues solo significa hacer el bien, querer hacer el bien. Y el amor, hermano, si lo buscas en un diccionario, que hay varias palabritas que se traducen como amor en la Biblia, pero los significados se van ligando. Por ejemplo, amor es afecto y benevolencia, ¿okay? Hacer bien a alguien, eso es el amor. El amor es el desear hacer bien a una persona. Amar a alguien es pensar en su bien más que en el de uno mismo. Amar a alguien es ponerlo por encima de nosotros mismos. Eso es el amor. Y entonces, si vamos a la Biblia, veremos en Juan 3:16 que el Señor de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Claro que Dios es amor. Vemos en Efesios 2:4. Efesios 2:4. Que dice: pero Dios,
que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por su gran amor, ¿sí? El Señor nos tiene un gran amor. Y tienes que, ¿qué es amor? Es benignidad. ¿Te acuerdas que la Biblia también enseña y Él nos dice, pensamientos de bien tengo para ustedes, pensamientos de bien y no de mal? ¿De qué tamaño es el amor de Dios? Yo cuando hablo de este tema, y siempre pido que te lo imagines, porque así es. ¿De qué tamaño es? Tenemos un Dios grande y todopoderoso que te ama, es decir, que quiere hacerte bien todos los días de tu vida. Nunca tiene un pensamiento de, hoy cómo le hago para fastidiar a Angelito, ya me cayó mal, muy chiflado. No, siempre es maravilloso cuando lo piensas así, mi hermano, ¿no? Tú estás dormido, dormida, y tan pronto amaneces, no te estiras, y Dios ya dijo, qué bien le hago. Solo está pensando en bien, nunca en mal, bien. Qué bien le hago. Imagínatelo como si estuviera pendiente siempre de ti, porque está pendiente siempre de ti. Qué bien le hago. Para empezar te pone y empiezas a disfrutar la benignidad, ¿no? ¿Cómo? Pues cuando bajas y está aquel plato de comida en la mesa. Bueno, para los hombres eso es mágicamente, ¿va? Las mujeres pues se lo tienen que preparar. Pero es benignidad también, ¿okay? Benignidad cuando abres el refri y hay que cocinar. Benignidad cuando tienes tus manos sanas y puedes cocinar. Y es lo que orábamos también al principio, ¿sí? No perder la vista de la benignidad de Dios. ¿Cuántas cosas damos por sentadas, no? El tener salud hoy y lo damos por sentado. No, acuérdate que estamos hablando que los hospitales ya están a reventar y tú y yo estamos aquí, ¿verdad? Hay benignidad de Dios siempre. Bueno, entonces cuando esté en el hospital, esa que también es benignidad. Como decíamos de Pablo, cuando él decide mandar el aguijón en la carne, también es benignidad. Nunca pensó en hacernos mal. Nunca piensa en hacernos mal. De Pablo, cuando le mandó su aguijón, fue pensando en bien, ¿te acuerdas? Lo que pasa es que amaba tanto a Pablo. ¿Se acuerdan de aquel pasaje? Que le regaló una visión del tercer cielo, ¿te acuerdas? Y luego Pablito recibió la visión y dijo, esto nadie lo ha recibido. Soy muy especial. Es decir, soy demasiado especial. Y entonces el Señor dijo, sí, Pablito, tengo tu aguijón en la carne para que no se exaltase sobremanera. Y Pablito lo entendió. Soy especial, ya era especial, sigo siendo especial. Dios me ama, siempre me ha amado, con la visión o sin la visión. Y no me dio la visión para hacerme más que los demás. Pero Dios, cuando pensó en aquel aguijón, pensó en hacerle bien. Sí, es decir, vio a Pablo que de repente caminaba como que no pisaba el suelo, y el Señor pensó en hacerle bien. El Señor siempre está pensando hacernos bien. Nunca piensa en fastidiarnos, como a veces los jóvenes, yo creo más que los viejitos, aunque a veces los viejitos también lo hacemos. Pero los jóvenes, cuando los papás nos prohíben cosas, iba a decir, bueno, yo también fui joven, pero creemos que nos quieren fastidiar, ¿verdad? Oye, papá, ¿por qué? O sea, ¿por qué esto no lo puedo hacer? Y esto no lo puedo hacer. Y no puedo ir a la disco con mis amigos. Y no puedo ir y esa película no la puedo ver. Y esto. Y como que creen que los quieres fastidiar. Y a veces así vamos con Dios. Pura prohibición y pura prohibición. Y esto no. Y no mires a una mujer para codiciarla. Y córtate el brazo y sácate el ojo. Y ay, ¿esto qué onda? Y como si Dios nos quisiera fastidiar. Y el tema de los atributos es, mira cuánto te quiere fastidiar Dios, que su plan es hacerte como Él. Y entonces, por eso, aunque parece un juego, aunque parece cómico lo que dije al principio, en realidad así es, hermano. Es un trabajo de dos. Él quiere hacernos a la imagen de Cristo, y así funciona. Yo lo agarro y Él le pega. Tenemos que hacerlo los dos. Si no lo hacemos junto con Dios, nada va a pasar.
Entonces, para hacerlo, lo que decíamos la semana pasada, ¿te acuerdas? Tenemos que ver la imagen de Cristo y tiene que gustarnos mucho para decir, yo quiero ser como Él. Pero para que nos guste mucho, primero tiene que dejar de gustarnos la imagen que traemos cargando hoy. Hoy todavía, ojo, porque aunque somos cristianos, traemos cargando una imagen todavía que no debe de gustarnos. Si no es la imagen de Cristo, no debe de gustarnos. Aunque tú digas, bueno, ahí la llevo, qué bueno, ahí la llevas, pero no debe de gustarte. No debes de estar conforme con esa imagen hoy. ¿Ok? Todos los atributos van a ser para eso, para enamorarnos. Ya vimos que Él es lleno de bondad, lleno de benignidad, que la benignidad es hermanita del amor, es decir, que Él es amor. Ya vimos que Cristo también es amor. Dice en Juan 15:13. Juan 15:13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Es decir, para los que decimos, Cristo nos ama, ok. ¿Y cuánto nos ama? Si mucho, 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 nos amará más que mamá, más que papá. Me amará más que yo mismo, lo que me amo a mí mismo. Y lo que Él dice, miren, o sea, nadie tiene mayor amor que este. Nadie puede amarte más que este. ¿Qué hizo? Que puso, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Okay? Eso es viéndolo ahí. Y luego tenemos que llevarlo a nuestra vida. ¿Qué hizo Cristo por ti y por mí? Eso es realidad en mi vida. Eso es realidad en tu vida. Eso es el Evangelio. Que tú y yo merecíamos muerte. Que tú y yo merecíamos infierno. Que tú y yo merecíamos un castigo. Y que Cristo lo pagó por mí y por ti. Nadie tiene mayor amor que este. Tengo que entenderlo. ¿Para qué? Porque luego viene lo que Dios nos pide. Dice en Juan 13:34. Juan 13:34. Un mandamiento nuevo les doy, que os améis unos a otros como yo los he amado, que también os améis unos a otros. Y en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. Y aquí ya te digo, es de esos que nos va a alejar, porque no es, a veces lo leemos y parece simple, ¿no? Él nos está pidiendo que nos amemos aquí unos a otros. También nos pide que amemos a los de afuera. También nos pide que amemos a todos. Y ya nosotros podríamos decir, ya está, sí, yo los amo a todos. Aquí ahorita que nos paremos, que acabemos, va a ser un derroche de todos nos vamos a abrazar, a saludar, de besos. Es un derramamiento de amor, ¿no? No más que la diferencia es que dice Cristo que nos amemos como Él nos ha amado. Y luego leíamos ahorita, ¿cómo nos amó Él? Nadie tiene más amor que este, que uno ponga la vida por sus amigos. Y ya, ¿ok? O sea, no es el amor que nos mostramos hoy. No es el amor que ahorita nos saludó. ¿Cómo estás? Bien, sí, todo bien, trabajo, salud, sí. Bueno, el que sigue. ¿Cómo estás tú, mi hermano? Bien, sí, trabajo, salud, todo bien. Bueno, el que sigue. ¿Tú cómo estás, mi hermano? Él dice, ámense unos a otros como yo los he amado. Que te digo, ese es el meollo de cada atributo. ¿Sí? Que primero nos lo dio a nosotros para que nosotros lo demos a. Imagínate que Él nos manda, porque sí nos manda, amar a nuestros enemigos. ¿En qué cabeza cabe, no? ¿En qué cabeza cabría que Él nos mandara a amar a nuestros enemigos? Dice allá en Mateo 5, que al que te ha ofendido, lo ames.
que al que te ha insultado tienes que orar por él. Y tú dices, ¿en qué cabeza cabe? ¿Cómo me pide eso? Bueno, a menos que Él lo haya hecho por mí. Él hizo eso por ti, hermano. Bueno, Él hizo eso por mí. Porque hoy nos miramos aquí tan bonitos cristianos, ¿no? Leyendo la Biblia y tratando de vivir en santidad. Pero tenemos que recordar lo que éramos antes, ¿sí? Yo no sé tú, hermano, pero yo era, lo que dice la Biblia, yo era un enemigo de Dios. ¿Sí? ¿Enemigo en qué aspecto? Yo trabajaba. No solo era una asquerosidad yo, sino que me gozaba con que los demás lo fueran. Mi sueño, antes de tener a mi primer hijo, mi sueño era que fuera hombre. Segundo, para enseñarlo a tomar e ir a las cantinas y a los prosperos. Yo creo que ese sueño teníamos muchos varones. Ese era mi sueño. Es decir, no solo quería yo ser sucio y ofender a Dios, sino que mi hijo lo ofendiera. Si mi nieto lo ofendía también, gloria a Dios. Es decir, era enemigo de Dios. Y si yo ya estaba mayorcito y encontraba a un menorcito ahí en el barrio, yo ya le ofrecía cosas malas. Es decir, yo trabajaba en contra de Dios. Cuando yo estaba en una cantina y cuando empezaban a correr los chistes y esas cosas, yo contaba chistes de Dios. Me sé muchos chistes de Dios, de Cristo. Y Él me ama. Entonces Él no está pidiendo que yo haga algo que Él no hizo antes. Eso es lo que tienes que entender en cada atributo, que Él nos quiere comunicar, es decir, nos lo quiere traspasar. Es que es tan bello, nos lo quiere traspasar, nos quiere hacer igual que Él para que yo se lo dé a otro. Pero antes dijo, porque yo ya lo hice contigo. Cualquier atributo, la misericordia, yo te llené de misericordia. La gracia, yo te llené de gracia. El amor, yo te llené de amor. Dice en Romanos 5, ¿y cómo podría yo amar, hermano, a alguien? Yo no sé quién te ha hecho. Piensa en el mayor daño que te hayan hecho, hermano. Cualquier persona, alguien que te estafó, alguien que te estafa con una gran cantidad y no te paga, alguien que firmas de aval y se desaparece y tienes tú que cargar la deuda, o un daño físico, alguien que te abusó en la escuela cuando te hacían bullying, hoy mismo. Piensa en el mayor daño que te hayan hecho. Corto se queda con lo que hicimos tú y yo a Él. Y solamente tienes que pensar todo lo que éramos antes de Cristo. Y Él dice, si yo te amé, tú tienes que amar. Es decir, no amamos porque el otro se lo merezca. Amamos porque si se tratara de merecer, nosotros no merecíamos nada de Dios, ¿verdad? Amamos porque Dios nos amó. Y por eso podemos amar a alguien como Dios nos amó también a nosotros. Romanos 5:5. Dice que la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y vuelve a mencionar ahí, ¿por qué? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. El Espíritu es nuestras arras, el Espíritu es nuestra garantía, el Espíritu es la garantía de que sí se puede. Es decir, lo que te decía ahorita, ¿cómo amar? Imagínate a esa persona, hermano. Imagínate esa persona que un día te estafa, es tu compadre del alma, firmas como aval y se escapa y tú cargas con la deuda y terminas de pagar la deuda. Ya está. Bueno, pues era mi compadre, ni modo, se desapareció, quién sabe dónde habrá quedado. Pasa un año, pasan 2 años y se apareció el compadre. ¿Cómo podrías amarlo? Pagaste una deuda que no era tuya, perdiste tu coche, batallaste para alimentar a tus hijos. ¿Cómo podrías amarlo? No hay forma, a menos que
tengamos el Espíritu Santo de Dios y Él nos haya amado a nosotros también. Y eso es lo que Él amó, y ese es el camino de los atributos de Dios, que Él es de una forma y que Él nos pide que seamos de esa forma igual, pero no nos está pidiendo como obligados, sino nos dice, primero lo hizo con nosotros. Es decir, te repito, como ahorita que veíamos la misericordia, vemos al leproso y Dios, Jesús, fue misericordioso con él, y luego nos dice, salgan ustedes y hagan lo mismo. En Juan 13, Él lava los pies de sus discípulos y les dice, ejemplo les he dado para que ustedes vayan allá también y hagan lo mismo. Pero ¿qué tenemos que entender nosotros? Somos aquellos discípulos. Es decir, es maravilloso esto que es Cristo. No se sentó un día aquí y les dijo, para que sean buenos, salgan todos a lavarle los pies a los demás. No, primero Él agarró la toalla, se ciñó, agarró el agua y lavó los pies. Y luego les dijo, ahora hagan ustedes, porque ejemplo les he dado. Esa palabrita tiene que ser para nosotros. Ejemplo les he dado, dijo Cristo. Todo lo que tuvo, no me imagino todo lo que tuvo que mover nuestro Dios para hacerse hombre. Me imagino solo lo que leo, pero todo, cómo tuvo que atravesar, hermano, la eternidad para vestirse de esto, de mortalidad. Cómo tuvo que hacer nuestro Dios para hacerse embrión y meterse al vientre de una mujer. Y son cosas que nosotros no meditamos. Todo lo que tuvo que hacer, nacer como un bebé, hacer suciedad como cualquier bebé, tener que esperar que su mami o su papi le limpiara la colita como cualquier bebé. Todo hermano, todo por ti, por mí. Todo para crecer, para vivir. Tuvo que ser tentado. Imagínate aguantar al diablo allá en el desierto, como dice Mateo 4, y aguantar sus palabras. O sea, no sabe con quién está hablando y tratando, y venir el diablo y ver a Jesús con hambre y decirle, pues di que eso se convierte en pan. ¿Y por qué el Señor someterse a eso? Si es Dios, si Él puede destruir todo, puede agarrar al diablo, aplastarlo y ya. ¿Por qué someterse a eso? Y por ti y por mí. Cuando decimos por ti y por mí, hermano, eso tiene que apachurrarnos. Eso es, si Él dice que perdonas, perdonas y ya. Si Él dice que seas misericordioso, lo eres y ya. Si Él dice que saltes, saltas. Si Él dice que te acuestes, te acuestas. Si Él dice brincas, brincas. No es para poner pero. Se humilló, dice la palabra de Dios. Dios ha sido tan bueno con cada uno de nosotros. Y Dios nos pide ser tan buenos como Él lo ha sido con nosotros, con los demás. Pero vamos a hablar ahora de ese atributo. Yo creo que con ese vamos a terminar hoy. Con lo que Él hizo, humillarse. ¿Sí? Que ese es el atributo de la humildad. Pero ve formando el retrato de Cristo. Hemos visto que Él es misericordioso, que Él es benigno, que Él es amoroso, y ahora vamos a ver que Él es humilde. Pero como hemos llevado decir que Dios es humilde, yo creo que eso a cualquiera le costaría trabajo. ¿Sí? Un Dios que es humilde, estas son cosas que las demás religiones no entienden. No estamos hablando de denominaciones, no religiones, lo que no les cabe en la cabeza, no sé, al budismo, al hinduismo, un Dios humilde. O sea, el significado de humildad es ponerse por debajo. Por eso, claro que tienen un poco de razón en cuanto a su lógica. Es decir, un Dios no puede ser humilde. No entendido como nosotros, que no ser humilde es ser presuntuoso. Bueno, si Dios quisiera ser presuntuoso, pues puede serlo, es Dios, ¿verdad?
Pero un Dios humilde, humilde significa ponerse por debajo, y es Filipenses 2 el que nos dice eso que platicamos ahorita. 2:5 de Filipenses. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Primero, guarda esas palabras. Mira cómo cada atributo, Él ha sido nuestro ejemplo, ¿sí? Dice, haya pues en vosotros ese sentir, pero dice que hubo en Cristo. Eso nunca lo pierdas de vista. Él nunca te manda a hacer algo que Él no haría, o que Él no hizo, y lo mejor, que Él no ha hecho ya contigo. Porque no es lo mismo que Él me diga, sé misericordioso. ¿Y en qué? ¿De dónde me agarra? En que yo he sido misericordioso con Esmeralda. Bueno, pues entonces que ella sea misericordiosa. No, Él ha sido misericordioso con Esmeralda y ha sido misericordioso conmigo, ¿sí? Entonces cuando Él me dice, sé benigno, luego me dice, ¿por qué? Porque he sido benigno contigo. Yo sé que ha sido benigno contigo también, pero eso a mí no me llama para obedecerlo. A mí lo que me llama es cuando Él me dice, sea bueno. ¿Por qué? Porque yo soy bueno contigo. Entonces sí, ahí se bajan las armas, se bajan los rifles, se baja la cabeza y se obedece, ¿no? Y es lo primero que dice aquí, haya en vosotros este sentir, es decir, nos va a pedir ser de alguna manera, pero dice que hubo en Cristo. Es decir, Cristo ya lo caminó. Cristo ya caminó estas pisadas. ¿Cuáles fueron? Dice el 2:6 de Filipenses, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Eso ahí es primero. Está hablando de Dios mismo, de Jesús, que sí dice se despojó a sí mismo. Era en forma de Dios y se despojó. Lo que tu mente alcance a entender, lo poquito que tu mente alcance a entender es grande. ¿Cómo se despojó de su deidad? Se despojó de su deidad para bajar a la tierra. Por eso te acuerdas cuando le decían, oye, ¿y cuándo viene el fin? Y dijo Jesús, eso yo no lo sé. Y por eso dicen, entonces no que es Dios, es que se despojó. Es que se despojó de su deidad. Y luego cristianos usamos esto como para atacarlo. Pues no que es Dios, ahí está, no es Dios. Pues es que se despojó por ti, hijo. Se despojó de su deidad. Por eso Cristo mismo dice, es mejor que yo me vaya, les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque pues estoy limitado. Ya ves, no es Dios, está limitado. Pues es que se despojó. Es que se despojó de su deidad para hacerse hombre. Y esa ya es una humillación. De ser Dios a hacerse hombre, esa ya es una humillación. Es decir, ponerse por debajo. Pero luego sigue Filipenses agrandando esto. Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, Dios se puso por debajo. Dios, que es lo más grande que existe, se puso por debajo. ¿Por debajo de quién? De todo. Se humilló hasta lo sumo. Hasta lo sumo. ¿Qué es lo sumo? Pues mira a Jesús en la cruz. Mira cuando va caminando de Getsemaní al monte Calvario. Mira cómo lo cachetean. Están cacheteando a Dios. Se está Dios dejando ser cacheteado. Mira cuando le ponen una corona de espinas, se le están poniendo a Dios y Dios se está dejando. Dice, yo creo que Hechos 3:15 lo explica así de maravilla, en muy poquitas palabras.
Hechos 3:15. Mataron al autor de la vida. O sea, al que hizo todo, al que hizo la vida. Y lo están matando con un Dios que se humilla, se puso por debajo de ¿quién? De todos. De todos, se dejó cachetear, se dejó escupir los que lo escupían. Lo escupieron a la cara, hermano. A Dios, al creador de todo. Y luego ese creador que se humilló me pide, si volvemos a Filipenses, pero al 2:3, es decir, un poquito antes, me dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Él me pide esto, que yo me humille como él se humilló, que yo me ponga por debajo de todo. ¿Sí? Él hace una escala, mi hermano. Él hace una escala y dice: yo me puse por debajo de todo. Si tú quieres que yo sea tu Dios, ¿dónde tienes que estar tú? Por debajo de mí. Y yo me puse por debajo de todo. Y ahí es donde empiezan los asegúnes, ¿no? Ahí es donde empiezan los orgullos y la soberbia. Que la soberbia, dice el Señor, la definición de soberbia, ¿sabes cuál es? En el diccionario griego, es decir, es lo contrario a la humildad. Soberbia es aparecer o ponerse por encima de otros. Mira cómo la humildad es ponerse por debajo de otros y la soberbia es ponerse por encima de otros. Y el Señor aborrece la soberbia. Dice en muchos lados, en el Salmo 138, 6, dice que Jehová atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Que es lo mismo que dice Santiago 4:6, que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Pero aquí empiezan los asegúnes, ¿no? Porque lo que Él quiere, leíamos en Filipenses, es que nos pongamos por debajo de todos. Por debajo de todos. Con humildad, estimando cada uno a los demás, todos, como superiores a ti mismo. Pero luego hay quien piensa, yo he escuchado gente que dice, por ejemplo, este verso: bueno, lo que Dios está pidiendo es que nos humillemos. Es decir, aunque seamos superiores, tenemos que considerarnos inferiores. No te está pidiendo que finjas. O sea, Dios te está diciendo que sientas lo que eres. Es decir, alguien puede pensar, no sé a quién le ataque tanto la soberbia, es, bueno, él lo que está pidiendo es, a ver, bueno, pues yo soy superior a Angelito, pero el Señor quiere que yo me ponga por debajo de Él. Bueno, Señor, voy a ser humilde, aunque sé que soy mejor, ¿no? Pero no te está pidiendo eso, hijo. Es decir, el Señor nos está pidiendo, prácticamente lo que está pidiendo: abre los ojos, este es tu lugar. ¿Cómo? Este es tu lugar, eres lo peor de lo peor. No, pero ya soy cristiano, por eso. ¿Cómo? ¿Eres lo peor? ¿Cómo? ¿Te acuerdas lo que decía Pablo? De los pecadores de los cuales... sí, yo soy el peor. Pablo en el mundo primero decía: no soy digno. ¿Por qué? Porque perseguía a la iglesia. Y eso éramos nosotros. Pero Pablo, eso era antes. Pero luego se hizo cristiano. Y Pablo no subió en la escala. Pablo bajó en la escala. Dijo: de los pecadores de los cuales, sí, yo soy el primero. Es decir, yo y Angelito, no es de que yo soy superior, pero me voy a poner por debajo de él. No. ¿Sabes? Soy mucho peor que él. Hoy él está entrando a la adolescencia y tiene muchas tentaciones. Sí, pero yo me sé toda la Biblia. Y peco más que él. Yo soy pastor.
y peco más que Él. Es decir, Dios no me está pidiendo que aunque sea superior, me ponga, le haga el favor de ponerme abajo. No, Dios me está pidiendo que yo tome mi lugar, que es el último de todos. Ese es mi lugar. Ese es el lugar de cada uno de nosotros. Y esa es la humildad que el Señor nos está pidiendo. Y de ribete nada más dice, y al soberbio, a ese yo miro de lejos. Es decir, si tú dices, bueno, espérame, vamos despacio. Está bien, quieres que nos humillemos, ok. Pero vamos tomando cada quien su lugar, ¿no? Bueno, mis hermanos, ellos sí me llevan de calle, pero mis hermanos, no. No, el Señor dice, este es tu lugar. Este es tu lugar, y para tener comunión con Dios tienes que tener tu lugar. Tu lugar es como que el Señor hace una escala y tu lugar es el último. Y ahí tienes que ponerte porque es el que te corresponde. Es decir, no está diciendo el Señor, deja tu lugar, hombre, yo sé que eres bueno, yo sé que ahí vas, pero por favor ponte abajo. No, el Señor dice, toma el lugar que te corresponde. Porque el que se exalta será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Eso es maravilloso, hermano. Eso tiene eso merece una prédica solita, ¿sí? Porque ¿sabes qué es lo que dice? Eso es para llegar al cielo. Cuando tú crees que eres algo, el Señor un día te lo va a tirar. Porque al que se exalta será humillado un día, y lo peor es que está hablando de aquel día con el Señor. En cambio, el que se humilla, ese día será exaltado. ¿Sí? Es decir, yo debo de sentirme lo peor. Soy lo peor. ¿Sí? Y cuando llegue delante del Señor, yo me pararé ante Él como el peor. Y Él es el que en su gracia y en su misericordia, y esa es mi esperanza y la tuya, aquel día puede decir, pero pásale al gozo de tu Señor. Y entonces yo a lo mejor igual y reclame y diga, ¿por qué, Señor? Aunque yo creo que no. Yo creo que me voy a callar la boca y pasaré al gozo de mi Señor, aún pensando que a lo mejor se equivocó, se le cruzaron los registros o algo, porque sé que no merezco estar en el gozo de mi Señor. Cuando tú crees que mereces algo, lo peor es que se te ha echado en la cara aquel día. ¿Sí? Es decir, cuando uno vive como cristiano, dice, ya estoy, ¿no? Va a venir el Señor y yo me voy porque me voy. Y bueno, aquel día, cuando llegue el rapto y tus pies no se despeguen del suelo, por más que brinques y brinques y brinques. Porque el Señor resiste a los soberbios. ¿Sabes qué significa resiste a los soberbios? Estar en contra. Es decir, Él está en contra de los soberbios. ¿De quién? El que se cree ser algo, no siendo nada. Y aunque tú creas que eres algo, también dice la Biblia, pero si todo lo hemos recibido, ¿de qué nos jactamos? Si todo nos ha sido dado por Dios. Y eso nos mandó el Señor en Mateo 11:29. Sean como yo, que soy manso y humilde de corazón. Dice en Romanos 12:3. Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y nuestro ejemplo es nuestro Señor. Dijo nuestro Señor en Mateo 20:25. Mateo 20:25. ¿Sabéis que los gobernantes de las naciones, ya lo tienes? ¿Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande,
entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero, entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Esa es la ecuación. El que quiere ser primero tiene que hacerse último, dijo el Señor. Tiene que ponerse al último, inferior a los demás. Los demás son más importantes que nosotros. Su situación material, espiritual, económica, los demás son más importantes que nosotros. Así nos manda el Señor, a nosotros ponernos por debajo de los demás. Incluso, mira qué grado de humillación, como Pablo en Romanos 9, ¿te acuerdas? Cuando oró por su pueblo y decía: quisiera yo mismo ser anatema, pero que mi pueblo reciba salvación. Es ponerse por debajo de ellos, hasta espiritualmente. Ellos son más importantes que yo. Si de mi hijo y yo, y no solo porque sea mi hijo, solo hubiera de salvarse uno, yo diría que fuera él. Pero a lo mejor tú dices: pues claro, pues es su hijo. Bueno, pero de mí y ti, si nos dieran a escoger, yo tengo que ponerme por debajo. Y yo daría mi vida para que tú fueras salvo. Esa es la humillación. Tienes que ponerte por debajo. Los demás son más importantes que tú. Ojo, todos los demás son más importantes que tú. Pero aquí es donde... ¿Para quién? ¿Para Dios? No, para Dios todos son iguales. Pero entonces, no, para ti. Para ti, esa es la humildad. Todos los demás son más importantes que tú. Para Dios, o sea, Dios, no, para ti. No sé si lo veas, el Señor lo que está atacando, pues es lo que tiene que atacar, que nos queremos demasiado, ¿sí? Que nos cuidamos mucho, que nos sobamos mucho el lomo, que nos creemos más que los demás. Y el Señor dice: necesitas ponerte en tu lugar, y tu lugar es el último de la escala, el último, el peor de los pecadores. Y ya vimos todo lo que Él se humilló por nosotros, todo lo que Él se despojó. De todos, no haría mal si te dijera de todos los atributos, este es el más grande. No, porque la misericordia es grande, el amor es grande. Y todo lo que hacía Cristo era ir repartiendo misericordia. Pero tú puedes ver también a Cristo y ver cómo fue humilde siempre. Es decir, estamos hablando de Dios y cómo siempre escogió la humildad, mi hermano. ¿Cómo escogió la humildad? ¿Desde cuándo? Desde su nacimiento. Desde que Él nació, ¿cómo escogió nacer? ¿En dónde escogió nacer? ¿En dónde escogió? En un pesebre. Es decir, ya está. Él viene a la tierra. Él viene a morir por nosotros. Hermano, ¿poco no podía haber nacido en Nueva York, en el mejor hospital? Ya está, si Él viene a... No, pero Él está enseñando a ser humilde desde su nacimiento. ¿No has pensado eso? A ver, ¿y por qué los mesones estaban ocupados? De todos modos, piensa en algún mesón de aquella época, ya debe de hacer bastante. Es decir, no es un hotel de 5 estrellas, ¿verdad? Es un mesón. Ya nacer ahí, bueno, ya estás enseñando humildad como quiera. No, pero Él enseñó humildad a grado sumo. Es decir, voy a nacer, me voy a hacer hombre. No voy a nacer en el mejor hospital, no voy a nacer en un hotel 5 estrellas, en un mesón, Señor. Entonces, no voy a nacer en un mesón. Bueno, ¿en dónde? En donde los animales comen. Ay, ¿qué nos está enseñando? Humildad a grado sumo, hermano. O sea, en grado sumo, lo más grande en cuanto a la humildad. Yo creo que eso, humildad y soberbia, o sea, en la humildad de Cristo, y luego nos pide que seamos humildes, eso desarma todo. O sea, cualquier orgullo, eso debe de desarmar. Cualquier orgullo, cualquier grado de soberbia, eso debe de desarmar. Eso que tenemos
No, yo no me dejo de nadie, por el amor de Dios. ¿Cómo puede haber en alguien ese sentir? Porque no es el que hubo en Cristo. Por eso dice, haya en ustedes ese sentir que hubo en Cristo. No, yo perdono todo, pero eso no lo puedo perdonar. Cálmate de Cristo. Tienes un pecado imperdonable también. O sea, la humildad de Cristo tiene que desarmar cualquier grado de soberbia en nosotros. Soberbia de sentirnos algo, de nuestra inteligencia, de nuestro trabajo, de nuestro dinero, de la falta de Él, del estudio bíblico, del entendimiento, del ser maestro, de todo. Tenemos que entender que todo viene de Él. Nada tenemos, nada nos hemos ganado. Lo único que nos habíamos ganado, hermano, a pulso, es decir, habíamos hecho unos méritos bárbaros, nos habíamos ganado el infierno. En Romanos 6:23, la palabrita que usa, la paga del pecado es muerte. La palabrita paga es maravillosa, dice, es lo que alguien se gana a pulso. Es como el salario del trabajador. Es decir, es como cuando llega el jornalero el sábado y dice, viene, y hasta lo goza, y dice, ay, me lo gané. Sí, todo sudado y bañado. Esa es su paga, eso es lo que se merece. Es lo único que nos habíamos ganado a pulso. Lo hicimos bien, tan bien, requete bien, que merecíamos el infierno. De ahí para adelante, todo depende de Él, su misericordia, su gracia, su amor, su paciencia, su bondad, su benignidad, y principalmente todo eso fue por su humildad, porque Él se hizo menos, porque Él bajó a la tierra, porque Él pagó por nosotros. Y eso es Cristo, y tú tienes que irlo viendo. Y yo creo que con vamos a parar por hoy, hermano. La misericordia, el amor y la humildad. Pero lo hacemos para ir viendo a Cristo, para, como dijo en Corintios, ver ese espejo y ser transformados en Él. Ver la vida de Cristo, ver la misericordia, ver a Cristo en la cruz, ver a Cristo muriendo, ver a Cristo amando, ver a Cristo siendo manso. Otro que vamos a ver es la mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? La mansedumbre va 100% ligado a la humildad. La mansedumbre es no pelear. La mansedumbre es no insultar, no tener ira, no tener gritería. Soy manso. ¿Por qué? Porque si soy humilde, soy manso. Nadie puede hacerme ningún daño. La paciencia, todo eso es lo que nuestro Señor tenía. Y vamos a llegar la próxima semana, si el Señor quiere, al 3:13, donde nos pide soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Y vamos a llegar a ver el perdón, no solo el perdón que Él nos dio, sino el perdón que quiere que nosotros demos a los demás. Y para eso, la otra semana, mi hermano, te voy a dejar de tarea. Vamos a basar el tema en el libro. Vas a leer un libro completo en la semana, todo el tiempo que te lleve. Vamos a leer la carta a Filemón. ¿Okay? Ya si no lees esa carta, ¿no? Pero vamos a hablar del perdón. Ni siquiera terminaremos, ¿no? Pero para ver esa imagen de nuestro Señor en la tierra, ¿okay? Y ver cómo reaccionaba. Y para eso se estudia a Cristo y sus atributos, para ver cómo caminaba y ver cómo un amigo lo vendió, un amigo lo entregó, y luego ver y cómo reaccionó Él con su amigo. ¿Sí? ¿Te acuerdas cuando Judas lo traiciona? ¿Y cómo reaccionó Él? Todavía venía Judas a darle un beso y le dijo, amigo, ¿qué haces? Bueno, el otro tuvo otro amigo, Cristo, que lo negó, ¿te acuerdas? Pedro ahí en la lumbrita, le dijo, usted estaba con él, y dijo, yo ni conozco a ese tal por cual. ¿Y qué hizo Cristo? ¿Te acuerdas qué hizo Cristo?
Cuando resucita, viene y busca a Pedro y le dice: ¿me amas, Pedro? ¿Me amas? Y él dice: pero si me amas. Es decir, vemos la figura de Cristo para aprender qué es lo que debemos de ser, cómo reaccionar cuando alguien nos traiciona, cómo reaccionar cuando alguien nos entrega, cómo reaccionar cuando veamos el perdón que Él daba. Él no solo es perdonador, no es como nosotros, que a lo mejor perdonamos y necesitamos trabajar. Déjame calmo. No, Él, cuando le estaban poniendo los clavos, lo estaban crucificando y Él ya los había perdonado. Ella le dijo al Señor: Padre, perdónalos porque no saben lo que... ¿Cómo se hace eso? Sí, ¿cómo es cuando alguien te está ofendiendo y tú lo puedes ir perdonando? ¿Cómo es, no sé, que lo que decíamos ahorita, que tu compadre se fue y tú no sientes nada? Ya está, Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace. No era necesario que se fuera, yo pagaré la deuda, no importa, pero perdona, no le tomes en cuenta esto. ¿Cómo se hace, hermano? Eso es lo que... Pero tienes que grabarte algo, ¿sí? Ese es nuestro camino: ser como Cristo, ser de entrañable misericordia, ser benignos con todos, tener amor para con todos y ser humildes. Eso es lo que vimos hoy. Y veremos la semana que sigue que Él es manso, que Él no peleaba, que Él no gritaba, que Él es paciente. Oh, cuánto nos cuesta la paciencia. Y que Él es perdonador. ¿Sí? ¿Para qué? Para entender que eso es lo que debemos de ser, pero no verlo como una carga, sino como una promesa. Así vamos a ser, hermano. Así estamos siendo transformados. La pregunta es: ¿y si estamos siendo transformados? Podríamos hoy dar testimonio de: sí, eso sí está pasando en mi vida. Eso sí está pasando en mi vida. La otra vez me hicieron esto y yo no sentí ese coraje. Esa es la pregunta. Y la pregunta es: bueno, ¿está pasando? Si no está pasando, ¿quieres que pase en tu vida? ¿Deseas esta transformación? ¿Deseas ser como Cristo? Pero ser como Cristo es lo que estamos viendo. Ser el manso, ser el menso, ser el que se humilla, ser el que se calla, ser el que perdona. ¿Sí deseas eso, mi hermano? Para el que dice que sí, te tengo una esperanza. Por si no lo habías visto, eso está haciendo Dios en tu vida. Y para el que dice que sí, yo quiero con toda el alma ser transformado, bueno, espérate esta semana, nada más esta semana. Mira lo que Dios manda a tu vida y acuérdate de hoy y piensa: es que Él me está transformando. ¿Nunca te has preguntado por qué tienes tantos problemas en tu vida? Es que Él quiere transformarnos. ¿Nunca te has preguntado por qué hay gente que te hace daño? O gente que te inventa un chisme, o una suegra que no te quiere, o una nuera que te hace caras. Es porque Él quiere transformarte. Cada situación de nuestra vida es una situación que viene de parte de Dios buscando esta transformación. ¿Cómo vas a llegar al nivel de Cristo del que estamos hablando y hablaremos la otra semana? De perdonar a alguien, no tardándose un año, que hoy, ya siento que ya lo perdoné. ¿Qué perdonaste? Pues algo que me hicieron en el kinder la otra vez. Oye, te tomó alguito de tiempo, ¿no? No quisiera ser como Cristo, que cuando alguien te esté clavando, tú puedas decir: perdónalo, Señor, porque no sabe lo que hace. ¿Sí? Bueno, alguien tiene que ponerte los clavos. Si no, ¿cómo vas a ser como Cristo? Alguien tiene que ponerte la corona de espinas. ¿Sí? Un amigo tiene que traicionarte. Un amigo tiene que negarte para poder ser como Cristo. Por eso
Por eso los problemas de matrimonios, por eso los problemas en el trabajo, por eso los problemas con los hijos. ¿Has notado cómo se nos están poniendo los hijos de rebeldes? Por eso los problemas con los hijos. Por eso de repente llegó un vecino a vivir a la colonia y dice: ¿de dónde lo sacaron, padre? Es el tipo más peleador del mundo. Dice el Señor: es lo que necesitabas, hijo. Tú dijiste: quiero ser como tú. Pues ándele, mi hijo, vamos a hacernos como Cristo. Dijo el Señor: esto es por dentro. No tenemos guerra contra carne ni sangre. La guerra está dentro. La guerra es contra nosotros mismos. El Señor dice: yo lo agarro y tú le pegas. Vamos a hacerlo. Tenemos que ser como Cristo. Lo de hoy, yo ni siquiera lo veía. Cuando lo estudiaba, no se me hacía así. Yo decía: sí, nos vamos a poner muy lejos de Cristo. Pero no es una carga de tengo que ser. No, es vamos a ser. Él ya lo está haciendo. Pero sabes, tengo que verlo. Sí quiero ser ese que cuando alguien me esté insultando, yo diga: perdónalo, papi. No sabe lo que hace. No sabe lo que haces. Él no te conoce. Perdónalo, papá. Que cuando en el trabajo un compañero inventó un chisme y el chisme hizo que me despidieran. Perdónalo, papi, no pasa nada. Perdónalo, es que él no te conoce. Y perdóname a mí porque ya me voy y no le compartí de ti. ¿Sí? Eso es lo que Dios quiere, no que diga: pero Señor, la venganza es tuya, por favor, consúmelo. No, es perdónalo porque no sabe él lo que hace. Y luego ya me corrieron. De repente vas con el jefe y dice: no le vamos a dar liquidación. Bueno, pues perdona también, papi, porque no sabe lo que hace. Dice la palabra de Dios: ¿qué acaso no soportaremos la estafa? ¿No? Y ser como Cristo, ¿no? Digo, la intención de este domingo y del que sigue, aunque te repito, yo creo que no nos vamos a ver acá, pero es ver solo estos atributos que están aquí en el libro de Colosenses, los atributos de Cristo, ver a Cristo, que es como el domingo decíamos, ver ese vestido y decir: yo quiero ser como Cristo, ¿verdad? Y ojalá haya en nosotros ese deseo de ser como Cristo, ¿sí? Porque el Señor dice que al que pide se le dará, al que busca encontrará. Entonces busquemos ser como Cristo y entendamos que de eso se trata el caminar cristiano.